Bienvenido al Café Inglés Podcast en Daily Coffee. El Café Inglés es el podcast dedicado al aprendizaje del idioma inglés. Mi nombre es Ismael Sereno y el día de hoy vamos a entender por qué te cuesta tanto trabajo el listening y qué podemos hacer para resolverlo. El listening, tenemos que comprender, es una habilidad que nuestro cerebro ejecuta con base a partes muy específicas de este. Concretamente hablando, el día de hoy vamos a estudiar lo que se conoce como el surco temporal superior. Quiero que veas esta parte de nuestro cerebro, la cual está ubicada del lado temporal, es decir, en uno de los costados de nuestro cerebro. Y las funciones que realiza son básicamente tres, las cuales son extremadamente importantes para la comprensión de un lenguaje. La primera de ellas es: el surco temporal superior puede reconocer el lenguaje de los sonidos ambientales. ¿A qué nos referimos con esto? Imagina que estás grabando, por ejemplo, una canción de una banda de rock y tienes los instrumentos, la guitarra, el bajo, la batería, las voces, etcétera. Pero si lo grabas a través de una grabadora o un celular, lo que tú te vas a dar cuenta es que va a ser una combinación de todos estos sonidos y lo que te va a dar como resultado es la canción en su totalidad. Si nosotros le pidiéramos a esta computadora, al celular o a la grabadora, que por favor nos separara los diferentes instrumentos en diferentes pistas, nos vamos a dar cuenta que va a ser prácticamente imposible. A lo más que podría entregarnos una computadora sería una gráfica al estilo de un ecualizador, como los estéreos viejitos de antes, en donde hay barras que suben y que bajan, un ecualizador tal cual. Eso sería lo más que podría entregarnos una computadora como representación gráfica de esa canción. Pero el surco temporal superior lo que nos está diciendo entonces es que tiene la habilidad de efectivamente discernir la voz, el lenguaje de todo lo demás. Eso quiere decir que no importando las condiciones, ruido, no ruido, con una banda, con música, etcétera, siempre el cerebro va a poner o tener esta capacidad para reconocer el lenguaje. Nosotros podemos decir, bueno, ¿y eso de qué me va a servir? Es extremadamente importante porque eso quiere decir que hay una parte en tu cerebro específicamente diseñada para recibir ese tipo de input, ese tipo de información. Nosotros tenemos la creencia de que el listening es una habilidad que sí, efectivamente se va mejorando con el paso del tiempo, pero que es una habilidad que se tiene o que no se tiene. Es decir, es que no le entiendo qué están diciendo en inglés, no tienes buen listening. Y no se trata de poseer o no poseer. Todos tenemos el surco temporal superior, entonces todos tenemos la habilidad de mejorar nuestra comprensión auditiva. Y de hecho, el surco temporal superior es una de nuestras partes, así como nuestro cerebro en su totalidad, que siempre está activo las 24 horas del día, los 365 días del año. No descansa. Y todo el tiempo, cuando tú le ofreces un input, este surco especialmente va a funcionar, va a trabajar. Lo que tenemos que entender es qué tipo de input le vamos a poner. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito después. Ahorita vamos a ver la segunda parte o la segunda función del surco temporal superior, la cual es distinguir el discurso coherente. Y con esto me refiero a que el surco temporal superior también tiene la capacidad para comprender cuando estamos hablando realmente un lenguaje a palabras al azar, palabra tras palabra tras palabra. Esto puede llegar a ser un problema porque si nosotros empezáramos a decir palabras tales como zapato, chancla, lentes, grabadora, etcétera, nos daríamos cuenta que pues no, en realidad esta forma de hablar no tiene sentido, no tiene un orden, y lo que va a pasar con el surco temporal superior es que realmente nos va a acomodar las cosas en el orden correcto, le va a dar coherencia al discurso. Extremadamente importante también, porque si nosotros entendemos que estamos estudiando un idioma, en este caso el inglés, nos va a ayudar bastante a darle coherencia, a darle pie a las conversaciones. Recuerden que no solamente se trata de tener la habilidad de escuchar y ya, no, realmente se trata de comprender qué está diciendo la otra persona. Y el siguiente punto, el punto número 3, también muy interesante, el surco temporal superior también te va a ayudar a reconocer los movimientos faciales. Eso quiere decir que es la parte del cerebro que específicamente va a discriminar los movimientos faciales, la gesticulación de cualquier movimiento de otro objeto. Muy importante porque nosotros podríamos asumir que esta es la parte del cerebro que te va a ayudar a, por ejemplo, leer los labios. Es la parte que te va a ayudar a crear la asociación entre lo que se está viendo en la imagen en la otra persona y lo que tú estás escuchando. Es por eso que de repente en español sí tenemos la habilidad o la capacidad para adivinar
qué es lo que está diciendo la otra persona, aunque le pongamos mute. Lo mismo tiene que pasar en inglés. Tiene que llegar el punto donde tu comprensión sea tal que el simple hecho de ver de frente a una persona hablando, y aunque le quites todo el sonido, te daría esa capacidad para comprender lo que están diciendo en mayor o menor medida. Ahora, una vez que ya quedó claro que el surco temporal superior tiene esta especialización para recibir el input del lenguaje, ¿cómo lo podemos mejorar? De la siguiente manera. Lo que puedes hacer es un experimento que creo que te va a gustar bastante, y es que una vez finalizado este video, quiero que hagas una búsqueda aquí mismo en YouTube sobre videos que se titulen canciones mal cantadas en inglés. Salen muchos, realmente no te pido que busques uno en específico, pero de lo que te vas a dar cuenta es que son videos extremadamente divertidos, porque son videos que están en inglés, pero que al momento de leer los subtítulos en español, que no tienen nada que ver, aún así tu cerebro te juega la pasada o te engaña y te hace creer, te convence de que esos subtítulos de broma realmente son las cosas que están diciendo en la canción en inglés, cuando tú sabes que no es así. Esto es muy interesante, porque aquí lo que nosotros estamos explicando es que el surco temporal superior, al recibir un input, en este caso el subtítulo, lo va a tomar como referencia para calibrar la información entre el audio y las palabras, entre algo tangible con algo intangible, y entonces nuestra labor tiene que ser darle un mejor input a ese surco temporal superior. La solución entonces es audio en inglés, subtítulos en inglés. ¿Cómo lo puedes adquirir? Hay varios medios. Por ejemplo, mi recomendación es, si tienes Netflix, ya la hiciste, porque lo que te voy a pedir es que busques una serie, algo que te guste, que te dé placer, que te divierta, que te entretenga, y simplemente velo con esta forma: audio en inglés, subtítulo en inglés. No te pediría que veas el audio en inglés sin subtítulos, porque lo que va a suceder es que este surco temporal superior va a dejar de trabajar. Recordemos que su función específica es reconocer el lenguaje. Entonces, cuando nosotros no le damos el input correcto, por ejemplo, las canciones mal cantadas en inglés, o no le das de plano ningún estímulo, no hay manera en la que tú puedas incrementar tu vocabulario. De eso es de lo que se trata. Dicho de otra forma, la comprensión auditiva, el listening, no es otra cosa más que un tema de vocabulario. Mientras más palabras conozcas y mientras más palabras sepas reconocer en un idioma, va a ser mucho mejor. Te vas a sentir más suelto, te vas a sentir más cómodo. Esto te va a ayudar bastante a que en un periodo muy corto de tiempo, estoy hablando de un par de meses, escuchando audio en inglés, subtítulos en inglés, a través de Netflix, a través de YouTube, hay varios videos que, por ejemplo, cuando tú le pones el closed caption o la captura, el reconocimiento de voz, te lo va a hacer de manera cada vez más precisa. Esto es una de las cosas que Google ha estado cambiando con el paso del tiempo. Los algoritmos cada vez son más precisos para el reconocimiento de voz en inglés. Entonces, podrías decir que, si bien no están al 100% de manera exacta, podríamos decir que tienes un acercamiento bastante aproximado a lo que realmente la gente está diciendo nativamente en inglés. Te va a servir bastante. YouTube es gratuito, Netflix es pagado, pero la inversión que tú vas a hacer comparado, por ejemplo, en pesos mexicanos, 150 pesos mexicanos contrastado a tener que comprar un libro de gramática, la proporción es muy buena. El retorno de inversión para practicar de esta forma de trabajo con Netflix es grandísima. No te vas a arrepentir, te vas a divertir, y lo más importante, este proceso que es el listening, te vas a dar cuenta que lo vas a poder adquirir en muy poco tiempo, de manera entretenida, y sobre todo, lo más importante, vas a tener la base fisiológica y el sustento, el argumento de por qué el subtítulo en inglés con audio en inglés realmente funciona. La razón es el surco temporal superior. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este Daily Coffee. Les agradezco muchísimo su atención, y también les agradezco a todas las personas que acudieron a mi conferencia Aprendizaje Acelerado de Inglés. Fue todo un éxito gracias a ustedes. La participación, los comentarios, la interacción, realmente lo aprecio, chicos. Próximamente sacaré una versión en alta definición de la conferencia editada para que ustedes la puedan disfrutar completamente gratuita dentro del canal. Y para las personas que estén interesadas, voy a dar una versión extendida de este taller en mi estudio. Mi estudio está ubicado en el Centro Histórico en la Ciudad de México.
vivo. Así es que si quieres participar, van a ser 5 horas de manera presencial y vamos a ver todos los elementos de escritura creativa, técnicas de memorización, entre otros. Hay pocos lugares, entonces si estás dispuesto a participar, mándame un mensaje al número de WhatsApp que viene en la descripción de este video. Te agradezco muchísimo tu atención. Mi nombre es Ismael Sereno, esto fue el Daily Coffee y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta pronto.